El tema de la industria o el cine snuff, no es para nada algo desconocido en este canal, de hecho hace ya bastante tiempo había realizado un reportaje sobre el tema analizando los posibles casos de snuff alrededor de la historia. Y es que quienes se han metido en la investigación sobre este tipo de temas, por años han discutido la veracidad de algunos de estos metrajes o de una industria alrededor de vídeos donde se observan crímenes reales, quedando la situación en principalmente una gran leyenda urbana con casos un tanto tangibles, como el abominable negocio de Peter Scully en Filipinas, la aparición de cientos de mujeres sin vida en Ciudad Juárez o la infame grabación de Los Chicos y el Martillo. Ahora bien, en los últimos días me han llegado comentarios y menciones sobre un aparente material de este tipo, al que nombran bajo el título de El carnicero vietnamita, acotando que posiblemente se trata del primer video snuff comprobado. Al parecer, entre los meses de julio y agosto de este presente año, empezó a circular un material de lo más grotesco en Telegram, la aplicación por excelencia para compartir contenido turbio. Dicho video fue uno que rápidamente fue bautizado como el carnicero vietnamita, con escenas simplemente impactantes y fuera de lo común incluso entre los videoshock populares. En el metraje, se ve a un hombre de aspecto oriental tendido boca arriba en una habitación con paredes blancas, quien solamente se encuentra dándose autoplacer, algo inusual pero tampoco la gran cosa. Sin embargo, el metraje desde un inicio es extraño, pues al lado de él se encuentra un hacha y su cabeza se encuentra reposando en una especie de plato. La situación pasa de ser extraña a abominable, cuando en escena se ve a un sujeto no identificado, quien armado con un cuchillo de carnicero empieza a propinarle varios golpes certeros al primer hombre, provocando por consecuencia que su cabeza se separe del resto de su cuerpo. Aunque inicialmente hubo muchos incrédulos que pensaron en que podría tratarse de un video montado, o el fragmento de alguna película desconocida, eventualmente apareció otra grabación alternativa que mostraba ángulos diferentes a los del metraje original, aunque seguía siendo la misma escena, confirmándose que la decapitación fue real y que ocurrió en un baño. Si no fuera suficiente con las dos perturbadoras grabaciones, siguió apareciendo material adicional perteneciente al mismo incidente, primero unas fotografías que mostraban partes del cuerpo apiladas, intestinos separados, seguido de imágenes de algún tipo de plato tradicional asiático, que contenía una carne no identificada, que a final de cuentas se daba a entender que pertenecía al hombre decapitado en la grabación. Después apareció en internet una versión extendida del metraje, precedida por un clip en donde se logra ver al perpetrador, entre comillas ya que oculta su identidad con una máscara barata de Anonymous, quien acaricia el cuello de su víctima con un hacha, y luego simula asestar un par de golpes. Aquí es donde viene lo más extraño, y es que el hombre que después sería decapitado, en esta grabación se levanta y es abrazado por su posterior asesino, que por cierto, entre las fotos y la versión extendida, se observa que se encontraba desnudo al momento de cometer el crimen, usando solamente un cubrebocas. Después de la filtración de todo este material, los propios usuarios de internet empezaron a investigar alrededor del metraje y de sus protagonistas. Curiosamente no pasó mucho tiempo en descubrirse una de las identidades de los partícipes, más específicamente la de la víctima. Al parecer su nombre era Nguyen Xuan T, un hombre vietnamita que frecuentaba foros de fetichismo extremo y sitios de contenido shock, usando un macabro alias o seudónimo, Dat Behiding, un término que hace referencia a ni más ni menos que la decapitación. Los usuarios encontraron distintas publicaciones y relatos del vietnamita, haciendo referencia a su fetiche por la decapitación. En otros sitios de encuentros casuales, hablaba abiertamente con hombres y mujeres anónimos, sobre su deseo y fascinación obsesiva por morir, un tema de conversación bastante recurrente en el tipo de círculos macabros en los que se movía. Dat también era un fan enfermizo del eroguro, movimiento artístico y literario japonés que combina elementos eróticos y grotescos, para explorar la sexualidad, la violencia y la decadencia, haciendo referencia muchas veces a parafilias, desfiguraciones o desmembramientos.
Esto puede confirmarse por múltiples capturas de pantalla donde el hombre pedía la traducción de un manga eroguro llamado Applicant for Death, que presenta una trama similar a su futuro destino, con las notables adiciones de una guillotina y una cabeza decapitada parlante. Por si aún no te has dado cuenta, prácticamente Dad pidió morir voluntariamente en el macabro vídeo, pues todas sus publicaciones y perfiles en distintos sitios hacen referencia a eso, su fantasía por morir y el enorme placer que le provocaría el ser decapitado. Pero ahora bien, ¿qué hay del perpetrador que se prestó a quitarle la vida a este hombre? Internet por supuesto se ha esforzado al máximo en identificar al asesino del video, sin embargo lo poco que se ve del hombre no ha permitido más que se hagan simples especulaciones sobre su identidad. En primera instancia, se culpó del crimen a un budista que había interactuado previamente con DT en varios foros, sin embargo, el sospechoso en cuestión ha negado cualquier implicación con el video. Por lo tanto, los usuarios han tenido en cuenta otro elemento para poder dar con el carnicero vietnamita, un tatuaje que dice 13-9 en el brazo del verdugo, un número que de alguna manera se relaciona con los precios de los cerdos descuartizados en las redes sociales vietnamitas. El abominable crimen ocurrió aparentemente en junio de 2025, y los mensajes más antiguos que se han podido rastrear, afirman que aunque los implicados sí eran vietnamitas, el acto se llevó a cabo en algún otro país del sudeste asiático, como Camboya, o Myanmar. El primer rastro del video según las investigaciones, apareció el 2 de julio en un pequeño grupo de Telegram llamado Vista Previa, que contenía 11 usuarios, mientras que en otras capturas de pantalla aparece el video en un grupo distinto de 41 miembros nombrado simplemente como grupo privado. Aquí es donde viene lo interesante y lo macabro, pues ese mismo grupo fue creado por un vietnamita que según, facilitaba la venta de distintos vídeos y fotos de crímenes reales. Según el costo del paquete que contenía todo lo referente al carnicero vietnamita, era de aproximadamente 100 y 600 dólares estadounidenses, por lo que podríamos decir que se cumple una de las reglas principales para que un material de este tipo sea considerado snuff, la comercialización. Verán, desde hace muchísimos años existe gran variedad de contenido violento en internet, literal en los 90s ya estaba Rotten.com subiendo toda clase de contenido morboso enfocado en la muerte, y en tiempos más recientes ya se ha visto casi de todo, desde los infames metrajes de ejecuciones realizados por grupos terroristas o por carteles de narcotráfico, hasta vídeos filtrados de asesinos en serie, como los mencionados maníacos del martillo, el caso de Luca Magnotta y su vídeo del picahielos en Besgor.com, entre mucho otro material. No obstante, todas estas grabaciones no encajan dentro de la designación de snuff, porque no se comercializan y su objetivo es venderse, mientras que otro material como los mixtapes o recopilaciones, que son los casos de las cintas Trauma o DM de Pope, tampoco se consideran snuff pues aunque estas sí se venden, el contenido que muestran no fue realizado por la persona que armó los compilados para comercializarlos. El caso del carnicero vietnamita es peculiar, pues aunque ya muchos afirman que podría tratarse de auténticamente la primera cinta snuff de la que sí se tenga un registro, aún hay muchos datos que se desconocen, sobre todo del perpetrador. Sí, ya se confirmó que los vídeos e imágenes se vendían a través de canales de Telegram y otros servicios de mensajería cifrada, también se comenta que ya estaban a la venta dentro de la Deep Web antes de su filtración masiva, sin embargo aún se desconoce quién fue la persona que los vendía, si lo hizo el perpetrador o algún cómplice, propiamente si estamos hablando de un caso de snuff, pero si más bien el vídeo se filtró y alguien ajeno al acto descargó el vídeo y lo empezó a vender por su cuenta, entonces dejaría de considerarse snuff. Debo decir que este caso realmente tiene muchas similitudes con el de Armin Meiwes, mejor conocido como el caníbal de Rotemburgo, quien saltó a la fama de forma infame por quitarle la vida a un hombre y después devorar parte de sus restos, con la particularidad de que la víctima estuvo de acuerdo con dicho acto, siendo su fantasía el morir violentamente y permitir que Meiwes lo devorara.
En el caso del carnicero vietnamita, Nguyen Xuan T, la víctima del vídeo, sentía una profunda y enfermiza fantasía o fetiche por ser decapitado. De hecho, en su interacción en línea, marcaba que originalmente buscaba a una mujer como verdugo, aunque después mostraría tendencias más homosexuales y finalmente se decantaría porque un hombre cumpliera su retorcida y fulminante fantasía. Investigando en internet, intenté encontrar bajo qué denominación podría ser encasillado el fetiche de morir en forma violenta. A primera instancia encontré algo llamado autoasasinofilia, una parafilia que consiste en sentir excitación o llegar al orgasmo ante el aparente peligro de que otra persona pueda quitarte la vida, mas no la acción como tal, aunque esto sí tiene relación con otras fantasías relacionadas que pueden llegar a poner en riesgo la propia vida, las cuales involucran la asfixia o el ahogamiento. También encontré algo llamado erotofonofilia, que se trata de sentir placer al momento de quitarle la vida a otra persona, recibiendo también el nombre de asesinato lujurioso, aunque más bien esto sería lo contrario a la víctima del carnicero vietnamita, por lo que hasta el momento, podríamos considerar el fetiche de este hombre como algo incategorizable o desconocido dentro del espectro de las parafilias. Respecto al perpetrador, considero que es de vital importancia dar con este hombre, pues aunque su víctima en teoría dio consentimiento para ser privado de su vida, está claro que ninguna persona en su sano juicio se prestaría para esto. Posiblemente el hombre detrás de este video sea alguien verdaderamente peligroso y ya se haya cobrado otras víctimas. También pienso que de cierta forma, el material sí pudo haberse grabado con la finalidad de comercializarse, pues no es común que existan distintos ángulos, fotografías y tomas alternativas del crimen. En otros casos de este estilo, las grabaciones suelen ser pobres, amateur, o mal filmadas, mientras que aquí, se puso interés en grabar el suficiente material desde diversas tomas y con una calidad notable. El carnicero vietnamita es sin dudas uno de los casos recientes que más ha causado conmoción en el internet, al punto de que muchos dudaron de la veracidad del contenido al ser increíblemente gráfico y brutal, siendo lamentablemente un acto real y posiblemente, la primera evidencia comprobada de una cinta snuff.